El prisionero alienígena. Las estrellas eran infinitas, un vasto mar de luces brillantes. La negrura del espacio se extendía en todas direcciones, silenciosa e infinita. El capitán Darren estaba sentado en la cabina de su pequeña nave, el Halcón Nocturno, navegando entre planetas. En una patrulla de rutina, su mente estaba cansada, pero su vista era aguda. Era un trabajo que había hecho miles de veces, buscando señales de peligro o actividad extraña en los confines del espacio. De repente, una luz de advertencia brilló en su tablero, sacándolo de sus pensamientos. Una señal provenía de un Moonan cercano. Un viejo mundo olvidado en los límites del espacio conocido. La señal era débil, distorsionada, pero allí estaba. La curiosidad de Darren se despertó. Podría ser una señal de socorro, murmuró para sí mismo, accionando algunos interruptores. El Niktauk viró hacia el punto lunar al acercarse. Un extraño campo de energía rodeaba la luna. El sistema de su nave luchaba por adaptarse a la interferencia. Darren maldijo en voz baja. Nunca había visto algo así. Mientras se abría paso a través de la atmósfera, divisó los restos debajo de una nave alienígena, medio enterrados en la arena. Todo estaba agrietado y retorcido. Algo había sucedido allí. Algo violento. Darren aterrizó su nave junto a los restos, y sus botas golpearon la fría superficie con un golpe sordo. Agarró su blaster y salió al extraño y árido paisaje. El aire era tenue, frío y seco, pero estaba acostumbrado a las duras condiciones. Se acercó a los restos con cuidado, buscando cualquier señal de vida. La nave le resultaba extraña. Las marcas en sus agujeros, extrañas y desconocidas. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la figura que yacía cerca de los restos, una mujer. Su cuerpo estaba cubierta por una extraña armadura, y su piel era de un azul que parecía brillar bajo la luz. Tenía los ojos cerrados y respiraba lenta pero regularmente. Al acercarse Darren, notó que su cuerpo estaba magullado y ensangrentado. Parecía débil, pero no sin vida. Se arrodilló a su lado, comprobando si tenía heridas. Su pulso era firme pero débil. Estaba viva, pero a duras penas. Abrió los ojos de golpe justo cuando Darren extendió la mano para tocarle el hombro. En el momento en que sus ojos se encontraron, hubo una extraña conexión, algo inexplicable. Su mirada era intensa, como si viera algo en el que él no podía comprender. Tú, eres humana. Su voz era áspera, llena de dolor. Pero había algo autoritario en ella. Darren asintió con cautela, manteniendo su blaster cerca. Sí, ¿qué te pasó? ¿Quién eres? Los labios de la alienígena se separaron en una sonrisa de dolor. Me llamo Tea, susurró. Soy de los Araki, una raza de guerreros. Pero ahora no soy nada. Darren frunció el ceño, con la mente acelerada. ¿Qué le pasó a tu gente? Los ojos de Phileia se llenaron de dolor. Los vacíos vinieron. Éramos demasiado débiles, demasiado lentos. Nos capturaron. Están cazando al último de mi gente. Y ahora vendrán por mí. ¿Por ti? Darren sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Los vacíos? ¿Quiénes son? Hizo una mueca al intentar incorporarse, agarrándose el costado. Máquinas, sin almas. Vinieron del borde del espacio y ahora están en todas partes. Destruyen civilizaciones, las consumen. Y nosotros, los Araki, éramos su próximo objetivo. Pero tú, humano. Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo, más intensos que antes. Eres diferente. Eres fuerte. Eres amable. Puedes luchar contra ellos. Debes ayudarme. Darren dio un paso atrás, con la mente acelerada. Nunca había oído hablar de estos vacíos antes. Pero todo en esta situación se sentía mal. Sus instintos le decían que esta mujer, esta alienígena, no era solo una cautiva común y corriente.
Era poderosa. Había algo en ella que resultaba inquietante, pero también cautivador. No puedo ayudarte a menos que me digas qué está pasando. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Darren con voz firme, aunque sentía una vocecita interior que lo instaba a hacer más por esta desconocida. La mirada de Vala se suavizó. Porque sé que eres la única que puede salvarnos. Sálvame. Antes de que Darren pudiera hacer más preguntas, un fuerte sonido resonó en la distancia, un estruendo lejano, como si algo enorme se acercara a ellos. Los ojos de Vala se abrieron de par en par, presa del pánico. Ya vienen, dijo con urgencia, alzando la voz por el miedo. Los vacíos. Están aquí. El corazón de Darren se aceleró. Podía oír el sonido, cada vez más fuerte. Algo enorme se acercaba. No era una nave normal. Era algo colosal. Una máquina tan grande que sacudía el suelo bajo sus pies. Thea se puso de pie de un salto con una sorprendente explosión de fuerza. Aunque seguía estando claramente herida. Necesitas que me saquen de esta luna ahora. Si no nos vamos, ambos moriremos aquí. Puedo ayudarte, humano, pero tienes que confiar en mí. Darren dudó un momento. Sus instintos le gritaban que corriera, pero había algo en los ojos de Thea. Miedo, pero también desesperación. Era poderosa, y sin embargo, en ese momento, le suplicaba ayuda. Miró su nave y luego a ella. El suelo volvió a temblar y el sonido del metal raspando contra la roca se hizo más fuerte. Sin pensarlo, Darren la ayudó a ponerse de pie. Muy bien, vámonos. Juntos, corrieron hacia su nave justo cuando la primera sombra enorme de la nave espacial pasó sobre ellos. La persecución había comenzado. Las estrellas se difuminaban tras ellos mientras el halcón nocturno surcaba el espacio, huyendo de una pesadilla que se negaba a quedarse atrás. El capitán Darren agarró los controles con fuerza, con los nudillos pálidos y la mirada fija en el radar. La nave espacial no los había seguido, al menos no todavía. Pero el silencio no parecía seguridad. Parecía una pausa, antes de que la tormenta lo dejara atrás. La alienígena, Tala, permanecía sentada en silencio en la enfermería. Su respiración era superficial pero constante. Su cuerpo aún se recuperaba. Sin embargo, una extraña energía la envolvía, como una tormenta bajo la piel, a punto de estallar. Darren no había hecho más preguntas. No mientras escapaban. Pero ahora, mientras la nave flotaba silenciosamente en un cinturón de asteroides oculto, necesitaba respuestas. Entró en la enfermería. Las luces de la nave parpadearon levemente, reaccionando al sistema de energía dañado, pero el brillo fue suficiente para verla con claridad. A Vala le habían quitado parcialmente la armadura para que el gel curativo pudiera alcanzar sus heridas. Su piel brillaba tenuemente como la plata. Polvo sobre acero y brillantes venas azules latían suavemente a lo largo de sus brazos y cuello. Levantó la vista cuando él entró. Sus ojos, agudos y descontrolados, lo estudiaron con atención. No había miedo en ellos, solo cálculo y algo más. Curiosidad. Deberías descansar, dijo Darren, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Casi mueres ahí atrás. Casi muero muchas veces, dijo ella. En silencio. Pero no así. Los vacíos están evolucionando. Darren arqueó una ceja. Dijiste que son máquinas. ¿Cómo pueden evolucionar? Vala giró la cabeza, con los ojos oscurecidos. No evolucionan como tú o como yo. Absorben, se adaptan. Cada raza que conquistan, cada mente, cada cuerpo, toman piezas, se mejoran. Mi gente pensó que éramos lo suficientemente fuertes para resistir. No lo éramos. Se puso de pie lentamente, ignorando el ligero temblor en sus piernas. Fuimos criados para ser guerreros. Durante siglos, entrenamos. Construimos ejércitos. Hicimos nuestros cuerpos poderosos. Pero cuando llegaron los vacíos, no lucharon contra nosotros en el campo de batalla.
Usaron silencio, señales, virus, máquinas que caminaban dentro de tus sueños y convertían tu mente en polvo. Darren frunció el ceño. Eso no tiene sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Fala se acercó a una pantalla holográfica, sus dedos bailando sobre los controles. Un mapa de sistemas estelares cobró vida. Hizo zoom, resaltando las zonas rojas porque se están expandiendo. La Tierra está cerca. Tu gente ni siquiera sabe que ya están siendo estudiados. Y cuando los vacíos decidan moverse, no enviarán naves. Enviarán a los de tu propia especie transformados en algo nuevo. La idea hizo que a Darren se le encogiera el estómago. Había visto más, pero nunca nada parecido. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué dijiste que soy diferente? Se giró y lo miró de nuevo, esta vez con una extraña suavidad en la voz. Porque tu Diane es resistente, fuerte, adaptable de maneras que ni siquiera mi gente lo es. Lo vi cuando te toqué. Lo sentí. Tu cuerpo reaccionó a mi energía sin rechazo. Eso nunca había sucedido antes. Darren dio un paso atrás, confundido. ¿Qué quieres decir? Reaccionó. No soy solo un soldado, dijo. Formé parte de un programa de crianza. Los Araki creían que la fuerza podía transmitirse. Nuestros linajes fueron elegidos con cuidado, pero fracasó. Demasiada repetición, muy pocos cambios. Nos volvimos limitados, predecibles. Pero tú, hizo una pausa. Eres un caos. Darren la miró fijamente. Se supone que eso es un cumplido. Fala sonrió levemente. En guerra, sí. Hubo silencio entre ellos por un momento. Entonces Darren formuló la pregunta que le había estado rondando las entrañas, y ella había pronunciado esas extrañas palabras allá en la luna. Dijiste que me darías hijos fuertes. ¿Por qué? Su rostro se volvió serio de nuevo. Porque es la única forma de contraatacar. Los vacíos están demasiado avanzados. No podemos derrotarlos con naves ni armas. Necesitamos algo nuevo, algo que nunca hayan visto. Un híbrido, un futuro que sea a la vez humano y Zaraki, fuerte, impredecible e imposible de rastrear. Darren negó con la cabeza lentamente. ¿Hablas de usarme como ganado reproductor? No, dijo con calma. Hablo de supervivencia. No sabía que lo perturbaba más, la idea en sí o la tranquila seguridad en su voz. No bromeaba. Para ella, esto no era extraño. Era lógico, frío, necesario. Guerra biológica. Darren se dio la vuelta, frotándose las sienes. Esto es una locura. ¿Crees que un niño mitad humano va a detener a un ejército de máquinas? Ni un solo niño, dijo. Respondió. Un ejército, una generación. Una especie que crecerá en secreto, oculta del vacío, entrenada desde su nacimiento, combinando nuestras fuerzas. Ese es el futuro que me crearon. Darren la miró. ¿Y si digo que no? Thea miró por la ventana donde las estrellas distantes parpadeaban fríamente. Entonces esperaremos aquí hasta que el vacío nos encuentre. Y lo harán. Siempre lo hacen. Un largo silencio se instaló entre ellos. Las estrellas afuera permanecieron inalteradas, silenciosas, eternas. Pero dentro de la nave, algo estaba cambiando. Una idea, extraña y aterradora, había echado raíces. No solo la guerra, sino la evolución. No solo la supervivencia, sino el legado. Darren aún no sabía qué elegiría. Pero una cosa era segura. Ya no se trataba solo de él. El zumbido de la nave era diferente, ahora inquieto, tenso, como si el propio halcón nocturno pudiera presentir lo que se avecinaba. El capitán Darren paseaba por el estrecho pasillo fuera de la sala de máquinas, mirando la pantalla de diagnóstico. Los niveles de energía eran estables, pero la señal del vacío seguía allí, débil, distante, pero no había desaparecido. Los vacíos no. Los perseguía a ciegas. Observaban, calculando, dentro de la enfermería. Thea permanecía en silencio,
contemplando su reflejo en un panel metálico. Sus heridas casi habían sanado gracias al gel regenerativo de la nave. Pero no era solo su cuerpo lo que había cambiado. Su presencia se sentía más pesada ahora, como si despertara de un largo sueño y recordara quién era realmente. Guerrera, estratega, superviviente y algo más. Algo que Darren no podía identificar. Darren entró y cerró la puerta tras él. No se han ido, dijo. Ganamos tiempo. Eso es todo. Fala asintió lentamente. Nunca persiguen. Observan. Dejan que el miedo haga el trabajo. Tú corres. Estudian tu patrón. Te escondes. Mapean tus pensamientos. Con el tiempo, lo aprenden todo. Eso es reconfortante, murmuró Darren. Talei se giró hacia él. En serio. No podemos permanecer escondidos. Necesitamos movernos a las coordenadas que almacené en el sistema de tu nave. Hay una zona segura. Un antiguo puesto avanzado de Zaraki oculto en un mundo desértico. Está camuflado, enterrado, olvidado. Pero hay algo allí que necesitamos. Darren entrecerró los ojos. ¿Qué hay ahí? Respuestas, respondió ella. Y los primeros pasos hacia lo que viene después. No hablaron mientras guiaba al halcón nocturno de vuelta al espacio profundo. Siguiendo el camino de Fela a través de campos de asteroides y sectores olvidados, las estrellas cambiaron. La oscuridad a su alrededor se hizo más profunda. Cuanto más viajaban, más notaba Darren. Pequeños cambios, extraña estática en las líneas de comunicación, susurros mecánicos distantes en frecuencias vacías. Los vacíos no los seguían físicamente, pero estaban presentes, observando a través de la red de datos invisibles que habían esparcido por la galaxia como una telaraña. 3 horas después, la nave entró en órbita alrededor de un planeta rojo y seco. No había señales de vida, ni señales, sin ciudades, solo dunas interminables y montañas antiguas que parecían cicatrices en la superficie del planeta. Fala tomó la iniciativa esta vez, guiando a Darren hacia la superficie. Sus movimientos eran seguros y precisos, como si sus pies recordaran él. Suelo mejor que su mente. El puesto de avanzada estaba oculto bajo un acantilado, una entrada de piedra agrietada sepultada bajo siglos de viento y arena. Al descender a la oscuridad, las paredes parpadeaban con antiguos símbolos alienígenas que se iluminaban cuando Fala pasaba junto a ellas. El lugar estaba despertando para su punto. En el centro del complejo había una vasta parte de cámara. Parte de laboratorio, templo. Estructuras de cristalina colgaban del techo, brillando suavemente. Extrañas máquinas se alineaban en las paredes, zumbando débilmente al cobrar vida. Darren lo miró con silencioso asombro. Había visto tecnología alienígena antes, pero esto le parecía antiguo, como algo más antiguo. El tiempo mismo. Thea se acercó a una consola y la tocó. Respondió al instante, proyectando un mapa en las estructuras de ADN de los sistemas Airar. Extraños planes de guerra alienígena. Aquí es donde comenzó el proyecto, dijo en voz baja. El proyecto para el que nací. El Zaraki. Vimos venir los vacíos hace siglos. Intentamos prepararnos no con armas, sino con linajes. Creemos que la clave de la victoria estaba en nuestro interior. Pero con el tiempo, nos volvimos predecibles, controlados. Así que el proyecto quedó oculto aquí, bajo llave. Darren se acercó. ¿Quieres decir que ya lo intentaron antes? Ella asintió. Muchas veces, pero ninguna sobrevivió. Los híbridos fallaron. Los cuerpos no pudieron soportar la fusión. Demasiado caos. Demasiada diferencia. Frunció el ceño. ¿Entonces por qué crees que funcionará conmigo? Ella se giró para mirarlo. Porque tu ADN es diferente. No solo eres fuerte. Eres inestable, adaptable. Tu especie prospera con el desorden, la guerra, el cambio. Eso es lo que te hace peligroso. Eso es lo que te hace valioso. Darren rió con amargura.
Así que soy un experimento científico. No, dijo con firmeza. Eres un arma. La primera que podría sobrevivir al proceso. Antes de que Darren pudiera responder, las luces parpadearon violentamente. Una profunda vibración retumbó en el suelo. Las alarmas sonaron suavemente, pulsando. Tonos que resonaban por la cámara como un latido. Nos encontraron, dijo Felia con frialdad. Demasiado rápido. No deberían haber conocido este lugar. Abrió mucho los ojos Darren. Luego nos siguieron. No, dijo, acercándose a un panel cercano. Nos estudiaron. Cada palabra, cada pensamiento, cada decisión. No necesitaban perseguirnos. Solo esperaban el momento oportuno. Un profundo sonido mecánico resonó desde arriba. Algo enorme había entrado en la atmósfera del planeta. La nave espacial ya no solo observaba. Estaba aquí. Tenemos que salir, dijo Darren, ya encaminándose hacia la salida. Felta no se movió. No hay tiempo. Nunca los dejaremos atrás. Se enfureció. ¿Y luego qué? Siéntate aquí y espera a morir. No, respondió ella, levantando un cristal brillante de la consola. Activamos el núcleo. Este lugar fue creado para autodestruirse, y si no me equivoco, se llevará consigo la nave exploradora del vacío. Darren la miró fijamente. ¿Quieres volar este lugar con nosotros dentro? Quiero darnos una oportunidad, dijo. La explosión nos impedirá escapar si somos rápidos. Pero tenemos que irnos ya. Sin esperar, corrió hacia el túnel. Cristal en mano, sus movimientos llenos de urgencia y dolor. Darren la siguió, con la adrenalina ardiendo en las venas. Ascendieron entre el polvo y las ruinas, con las alarmas aullando, el calor del edificio autodestructivo a sus espaldas. Afuera, la nave exploradora del vacío se alzaba en el cielo. Negra, silenciosa, monstruosa. Cuando el halcón nocturno despegó de la superficie, estallaron llamas. Abajo, el puesto de avanzada se resquebrajó en una luz blanca cegadora, engullendo el acantilado, la arena y al enemigo con un punto en el espacio. Darren contuvo el aliento. A su lado, la leía permanecía en silencio, agarrando el cristal como si fuera vida misma. Esto no ha terminado, susurró. Volverán, más fuertes, más inteligentes. Pero ahora tenemos lo que necesitamos. Darren miró las estrellas que tenía delante. Frías, infinitas. La guerra acababa de comenzar. Las estrellas fuera del halcón nocturno ya no se sentían pacíficas. Se sentían como observadores, testigos fríos y silenciosos de algo antinatural que se desarrollaba en la oscuridad. El capitán Darren no había dormido en 2 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de la nave del vacío arrastrándose por la arena. Oyó el viento aullante mientras el puesto de avanzada explotaba y recordó la mirada en los ojos de Filia, tranquila, firme, sin miedo a la muerte. Ella nació en la guerra. Ella no le temía, pero él sí. Ahora flotaban silenciosamente por el Elisdrift, un campo de lunas destrozadas y restos congelados, un cementerio de batallas olvidadas. En lo profundo de uno de los cascarones, una estación de investigación muerta. Filia afirmó que algo los esperaba. Algo que podría cambiarlo todo. A Darren no le gustaba. No solo la estación, sino la sensación. Cada paso que daba por los silenciosos pasillos le ponía los pelos de punta. Las luces parpadeaban débilmente. El aire olía a metal y polvo. Las paredes estaban cubiertas de gruesos cables como venas alimentando un cadáver. No estaba simplemente muerto. Estaba latente, esperando despertar. Thea caminaba adelante con determinación. Sin dudarlo. Su cuerpo casi se había recuperado por completo, pero ahora parecía diferente, más fría, más centrada. La suavidad humana que había vislumbrado en la luna había desaparecido. Había vuelto a ser una soldado de los Araki. Pero debajo de eso, Darren sintió que algo más crecía. Una especie de tensión,
como si se estuviera preparando para algo más grande que él, más grande que ella misma. Llegaron al laboratorio central después de pasar 4 cerraduras biométricas que solo respondían a su tacto. Dentro había una amplia cámara rodeada de máquinas alienígenas en parte metal, en parte hueso, zumbando débilmente. En el centro se encontraba una cápsula de contención llena de un líquido azul pálido. Flotando dentro había una criatura, en parte Zaraki, en parte algo más. Su cuerpo era humanoide, pero incorrecto. Extremidades largas, ojos agudos, una extraña columna vertebral ramificada. No estaba viva, pero tampoco estaba completamente muerta. ¿Qué es eso?, preguntó Darren en voz baja. Thea miró fijamente la cápsula. Uno de los híbridos fallidos que me precedieron. Lo intentaron muchas veces. El ADN no aguantó. Los genes humanos rechazan el orden. Los genes Array lo exigen. El resultado es caos, mutación, fracaso. Darren observó la cosa. Entonces, ¿por qué volver a intentarlo? Se giró hacia él. Porque eres diferente. Los marcadores genéticos en tu sangre, rabia, resiliencia, adaptación, no son solo rasgos, son armas. Sobreviviste a un choque, a un encuentro. En el vacío, a 2 extracciones de combate completo, y tus signos vitales apenas cambiaron. Tu ADN es lo que necesitamos. Darren se cruzó de brazos. ¿Y quieres combinar eso con el tuyo? Thea asintió. No quería, necesitaba. No respondió. No estaba seguro de qué decir. Todo en su cuerpo gritaba que se marchara, que dejara este lugar y a ella con él. Pero algo más profundo, quizá una curiosidad, lo mantenía anclado. Dot se acercó a una consola e insertó el cristal brillante que habían robado del puesto de avanzada. Las máquinas a su alrededor zumbaron con más fuerza. Las luces parpadearon. Los datos inundaron el aire. Escritura alienígena. Ella activó el escáner y le indicó que avanzara. Párese en la placa. Comenzaremos con una comprobación de compatibilidad. Sin fusión, solo observación. Darren dio un paso adelante, pero mantuvo sus ojos en ella. Si esto sale mal, ella no sonrió. No lo hará. El escáner se levantó del suelo y lo bañó en luz dorada. No sintió nada al principio, solo calor, como estar bajo la luz del sol. Luego vinieron los pulsos. Ráfagas rápidas de calor, estática fría. Su ritmo cardíaco aumentó. Sus músculos se contrajeron. Los vasos sanguíneos se iluminaron en sus brazos. Apretó los dientes. Punto. La máquina pitó. Los ojos de Leia se entrecerraron mientras leía los datos. Está funcionando. Tus células no rechazan las mías. Oso respondiendo. De repente, la luz se volvió roja. Darren jadeó cuando un dolor agudo le recorrió la columna vertebral. Sus manos se apretaron en puños. Un segundo escáner emergió y se enfocó en su cerebro. Sintió un destello de recuerdos precipitándose sin invitación. La voz de su padre, el olor a aire quemado en un campo de batalla. Un grito que no pudo ubicar. Gruñó. No puedo, dijo Lea con voz tensa. El sistema está extrayendo información de tu subconsciente. Está aprendiendo a luchar. He dicho que pares, gritó. Justo cuando el sistema se apagó, la habitación quedó en silencio. Darren se tambaleó hacia atrás, jadeando. Tenía la piel caliente. Sus ojos eran demasiado agudos, como si la luz fuera demasiado brillante. ¿Qué demonios era eso? Thea miró la consola. No solo escaneaba tu cuerpo. Activaba hebras latentes en tu ADN. Rasgos que ni siquiera tú sabías que tenías. Esa reacción que no fue un fracaso. Eso fue despertar. Darren retrocedió. Estás jugando con cosas que no entendemos. Caminó hacia él lentamente. No, estoy desbloqueando lo que eres. Ya lo sentías, ¿verdad? Los sueños, los instintos, tu forma de moverte, tu forma de luchar. Estás cambiando, Darren. Y los vacíos, no lo esperarán.
Se miró las manos. Temblaban. No por miedo, sino por algo más. Energía. Poder. No lo quería, pero estaba allí. Dot. De repente, las luces de la estación parpadearon de nuevo. La señal del vacío destelló en sus ojos, distantes, observando. La expresión de Vala se volvió sombría. Lo saben. Darren la miró. Entonces nos vamos ahora. No, dijo ella. Todavía no. Hemos visto la reacción. El siguiente paso es la fusión. La miró fijamente. ¿Quieres terminarlo aquí ahora? Ella asintió. Si no lo hacemos, encontrarán a otros. Y el próximo sujeto de prueba no serás tú. Será alguien a quien puedan controlar. Darren dudó. Ya no estaba seguro de dónde estaba la línea entre él mismo y esta nueva cosa en la que ella quería que se convirtiera, entre la supervivencia y algo más oscuro. Pero entonces recordó la nave del vacío arrastrándose por el cielo como una enfermedad. Y supo una cosa. En lo que fuera que se estuviera convirtiendo, podría ser lo único que le quedara a la galaxia para defenderse. El capitán Darren podía sentirlo bajo su piel ahora como fuego en su sangre. Desde el experimento en la estación, su cuerpo no se sentía como suyo. Su fuerza se había duplicado. Sus reflejos se habían vuelto inhumanamente rápidos. Pero no era solo físico. Era como si algo en su interior hubiera despertado algo antiguo, instintivo y peligrosamente vivo. El halcón nocturno flotaba en el espacio vacío, ocultándose entre nubes de radiación y sombras de asteroides. Cada segundo que se demoraban daba a los vacíos más tiempo para estrechar la red. Pero Tala insistía en que necesitaba tiempo para adaptarse y estabilizar los cambios antes de seguir adelante. Había vaciado una cámara sellada a bordo de la nave y la había convertido en un laboratorio improvisado, frío, silencioso y zumbando con maquinaria alienígena. Lo llamó la sala de la crisálida. Darren estaba dentro ahora, con el torso desnudo, respirando agitadamente mientras los escáneres alienígenas se movían a su alrededor como insectos curiosos. Su piel brillaba tenuemente, no solo por las luces del escáner, sino por el interior de venas pálidas que latían con rastros bioluminiscentes de energía Suraki. Ya no era completamente humano. Ya no. Fuera de la habitación, Filio observaba a través de la pared de cristal, tecleando instrucciones en un panel de control. Llevaba un traje negro sin mangas, ahora lista para la batalla. Llevaba el pelo recogido, la mirada más aguda que nunca. Ella tampoco había dormido en días, pero no le hacía falta. Su cuerpo estaba diseñado para la guerra. A diferencia de él, ella había crecido sabiendo para qué estaba hecha. Dentro de la habitación de la crisálida, la voz de Darren llegó a través de: «Esto todavía no se siente bien, como si algo me estuviera atrayendo. Son tus instintos adaptándose, Philea», respondió con calma. «Tu cerebro humano está intentando rechazar tu nueva fisiología, pero tus células ya se están fusionando. No hay vuelta atrás». Se giró y la miró directamente a través del cristal. «Sigues diciendo eso como si fuera algo bueno». Ella no respondió. Después de que terminara el escaneo, Darren se vistió y se unió a ella. En la bahía de control, sus pasos eran más pesados ahora, más precisos, como si siempre estuviera en modo de combate. Su ritmo cardíaco apenas cambió. Incluso cuando se movía rápido, evolucionaba y podía sentirlo. Pero con el poder llegaba algo más, una especie de ira ardiente, siempre bajo la superficie, como un motor demasiado caliente. Lo asustaba más que los vacíos. «¿Qué sigue?», preguntó. Tea abrió una nueva pantalla, una que mostraba vías neuronales y secuencias genéticas entrelazadas en una delicada espiral. «La fusión funcionó, pero es inestable. Sigues incompleto. Tu mente humana intenta mantener el control, pero la energía Zaraki te contraataca. Esa tensión te destruirá a menos que la equilibremos». Frunció el ceño. «¿Cómo?», preguntó File. Su voz se suavizó. «Conectamos un vínculo mental. Mi ADN es parte de ti ahora, pero la conexión es cruda.
Si nos vinculamos psíquicamente, puedo anclar tus pensamientos, ayudar a tu cerebro a adaptarse. Es como se entrenaba a las parejas Araki para estabilizarse después de la batalla. Confianza, intercambio de recuerdos, transferencia de instintos. Suena íntimo. Lo es, dijo rotundamente, pero no romántico, no emocional. Biológico, Darren sonrió levemente, aunque su mirada era seria. Eso es lo que todos dicen antes de que las cosas se pongan raras. Fala esbozó una leve sonrisa, luego se puso seria. Si no lo hacemos, perderás el control. La energía en tu cuerpo ya está aumentando. Si se dispara sin dirección, consumirá tu sistema nervioso. Darren suspiró. Muy bien, pongámonos raros. Regresaron a la sala de crisálida. Thea entró en el círculo frente a él, sus manos brillando tenuemente con una energía azul plateada. Darren sintió un hormigueo en la piel. Ella se inclinó y colocó las palmas contra sus sienes. Cierra los ojos, susurró. No te resistas. Al principio, no había nada. Dot. Luego, al diablo con todo. Dot. Ya no estaba en la nave. Corría por desiertos alienígenas bajo cielos púrpuras llenos de fuego. Volaba, gritaba, luchaba con espadas de luz. Vio sus recuerdos, su infancia en las salas de entrenamiento de acero. Su primer asesinato, sus pruebas genéticas, sus fracasos, su soledad. Entonces se sintió a sí mismo, pero a través de sus ojos, débil, extraño, curioso, pero poderoso, con potencial puro, y ella no le tenía miedo. De repente, la habitación tembló. Abrió los ojos de golpe. El vínculo había desprendido algo. Las alarmas sonaron. La señal del vacío había regresado más cerca, más fuerte. Nos encontraron, dijo Darren. Valía se giró hacia el panel de control. Han localizado el pico de energía de tu transformación. Vienen por ti. Darren apretó los puños. Que vengan. Pero Phileia negó con la cabeza. No estás listo para luchar. Todavía no. Tenemos una última opción. El sitio del proyecto. Darren entrecerró los ojos. Otro laboratorio. No, una fortaleza. El último bastión Suraki. Enterrado en una luna muerta, rodeado de trampas ocultas por los escáneres. Ahí es donde debían comenzar las pruebas híbridas completas. Las verdaderas. La miró. ¿Y qué hay allí ahora? Ella sostuvo su mirada. Respuestas. Y otros como tú. Híbridos fallidos, mestizos, tal vez incluso supervivientes. Si llegamos antes de que llegue el vacío, podremos terminar lo que empezamos. Darren se giró y miró las estrellas. Sus manos ya no temblaban. Podía sentir el vacío acercándose. No solo como enemigos, sino como algo más profundo, una fuerza que intentaba reclamarlo. Dot, y por primera vez, no quería huir. Quería luchar. Incluso si eso significaba convertirse en algo que ya no era humano. La luna muerta no tenía nombre, solo un número grabado a fuego en registros de guerra olvidados. K-29Z. No. Giraba. No respiraba. Flotaba como una cicatriz en el negro mar del espacio, envuelto en densas tormentas electromagnéticas que desbarataban los escáneres y destrozaban naves no tripuladas. Ya nadie venía aquí. Nadie se atrevía a hacer un punto, excepto ahora. El halcón nocturno atravesó la última capa de estática, con el casco crujiendo bajo la presión. El capitán Darren se quedó de pie en la ventana, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la superficie agrietada. Cuanto más se acercaban, más viva se sentía la luna, como si los estuviera observando, esperando a su lado. Vala guardó silencio. Su respiración era lenta y controlada, pero ni siquiera ella podía ocultar la tensión en su cuerpo. Esta era la última visión de su gente, un lugar donde los de su especie habían intentado reescribir la evolución y habían fracasado. Finalmente habló. Lo llamaban el nido. Darren arqueó una ceja. Eso es reconfortante.
No estaba destinado a ser, respondió. Era el corazón de la iniciativa de reproducción. El lugar donde se creaban y destruían los híbridos. Solo los más fuertes estaban destinados a sobrevivir. Mientras la nave descendía, la superficie se abrió como una bufanda floreciente. Enormes puertas metálicas se partieron para revelar un profundo abismo. El Niktauk se deslizó dentro del hangar oculto, sus luces atravesando el espeso polvo rojo. Las paredes estaban grabadas con símbolos alienígenas y extrañas enredaderas crecían sobre máquinas rotas. No enredaderas naturales, sino algo sintético, vivo, que latía débilmente. Este lugar había sido abandonado, pero no olvidado. Desembarcaron en silencio. Phileia los guió a través de pasillos vacíos donde murales descoloridos mostraban criaturas retorcidas, mitad humanas, mitad Zaraki, enfrascadas en una batalla contra enemigos sin rostro. El pecho de Darren se oprimió con cada paso. El aire se sentía pesado como respirando recuerdos. Finalmente, llegaron a una cámara sellada. Thea puso la mano en la puerta. Escaneó su ADN. Dudó y luego se abrió con un largo crujido metálico. Dentro, la cámara final esperaba. Dot. Eran enormes paredes circulares abovedadas, bordeadas de estructuras similares a cápsulas, la mayoría destrozadas, mesas con viejas ataduras, equipos de escaneo que hacía tiempo que estaban inutilizados. En el centro, se alzaba una alta consola con forma de obelisco brillaba tenuemente. Phileia se acercó lentamente, casi con reverencia, como si regresara a un cementerio de sueños perdidos. Aquí es donde debía nacer el híbrido final, dijo. Equilibrio perfecto, fuerza, inteligencia, emoción, aquel que uniría a ambos linajes y lideraría la resistencia. Darren recorrió la habitación, deteniéndose frente a una cápsula agrietada. Dentro había una criatura marchita, brazos largos, el cráneo partido, ojos penetrantes aún abiertos en la muerte. Parece que no salió bien. No, admitió Thalia. Se precipitaron. Forzaron la fusión antes de que las minas pudieran estabilizarse. Cada fracaso aumentaba la desesperación del consejo. Al final, lo abandonaron. Se giró hacia ella. ¿Y quieres intentarlo de nuevo? Ella asintió. Pero esta vez, el anfitrión está listo. No eres un niño. Has sobrevivido a la fusión parcial, al vínculo, al enlace psíquico. Tu cuerpo no se rompió. Darren respiró hondo. Pero sobrevivirá mi mente. Fala lo miró y, por primera vez, su voz tembló. Yo. No lo sé. Dio un paso más cerca que antes. Has dicho desde el principio que esto no se trataba de sentimientos, que era biología, supervivencia, pero me miras como si te hubiera empezado a importar. Su mirada se encontró con la de él y algo cambió en su expresión. Yo lo hago. Por eso tengo miedo. Se quedaron en silencio. Dos especies, dos soldados, dos futuros rotos que se aferran a una única y frágil oportunidad. Entonces el claxon de advertencia sonó bajo y gutural. Una señal de vacío había atravesado la tormenta. Darren se acercó a la consola. Vienen rápido. Las manos de Fala volaron sobre los controles. Si activamos la cámara de reproducción ahora, provocará una fusión completa. Sin reversión. Si completas la transformación, te convertirás en algo nuevo. Quizás mejor, quizás peor. Miró a los híbridos podridos que los rodeaban. Y si no lo hacemos, te cogerán y te cosecharán. Copia tu ADN. Convierte tu fuerza en su arma. La cámara empezó a temblar. El polvo cayó del techo. Los vacíos habían aterrizado. Darren no lo hizo espera. Subió a la plataforma de unión, con el corazón martilleándole en el pecho. Hagámoslo. Thea vaciló y luego se unió a él. Puso una mano sobre su pecho y la otra sobre el obelisco. Cierra los ojos. Deja ir el miedo. Las luces a su alrededor se volvieron violetas, luego blancas, luego un punto negro y luego dolor. Dolor inimaginable.
Darren sintió que su sangre ardía. Su columna se rompió y se reformó. Su piel se estiró, se endureció, brilló. Voces gritaban en su mente, algunas suyas, otras no. El humano que había en él luchaba por mantenerse con vida. El Zaraki que había en él exigía control. Vio el rostro de su madre, su primera batalla, su miedo, su ira, su amor. Luego vio nacer los recuerdos de Thea en un tubo de vidrio. Manos de metal sosteniéndola. La primera vez lloró y nadie vino. Por la forma en que ella lo miró ese primer día en la luna, él no sabía dónde terminaba él y comenzaba ella. Entonces todo quedó en silencio. Las luces de la cámara se apagaron. Se hizo el silencio. Cuando las puertas se abrieron de golpe y los vacíos entraron fríos, las cosas hicieron clic de acero y sombra, se detuvieron. Punto. En el centro de la habitación había algo nuevo. Punto. No humano, no Zaraki, algo intermedio, ojos brillantes, cuerpo pulsando con energía. El aire tembló a su alrededor. Punto. Los vacíos. Pausa. Dash. Punto de cálculo. Luego se movió. Punto rápido, brutal, silencioso. El primer vacío murió antes de que pudiera procesar su forma. El resto siguió. Thea se desplomó detrás de él, exhausta por la fusión. Pero ella sonrió mientras lo veía moverse. Habían hecho una duda. Ya no era solo un soldado. Él era un arma. Punto. Y por primera vez, los vacíos no sabían a qué se enfrentaban. El campo de batalla quedó en silencio después y un silencio espeluznante y pesado se instaló sobre la cámara rota como el último aliento de un mundo moribundo. Unidades de vacío destrozadas yacían esparcidas por el suelo del antiguo laboratorio de Zaraki. Sus extremidades retorcidas todavía se retorcían, goteando un líquido negro que silbaba al tocar el suelo. El humo flotaba en el aire como fantasmas. En el centro de las ruinas se encontraba Darren o en lo que se había convertido. Estaba respirando, pero no con dificultad. De hecho, no parecía cansado en absoluto. Su cuerpo había vuelto a cambiar, no violentamente, pero sí con precisión. Su piel todavía tenía las marcas de la humanidad, pero ahora brillaba débilmente bajo la luz tenue, como metal bajo el agua. Su columna tenía crestas que se movían como si estuvieran vivas, y líneas brillantes grabadas en sus brazos como venas llenas de estrellas líquidas. Sus ojos, que alguna vez fueron de color gris tormenta, ahora eran de un plateado ardiente, tranquilos, pero observaban todo con una claridad antinatural. No era solo un híbrido. Fue el primer éxito y los vacíos no lo esperaban. Fala yacía en el borde de la plataforma, exhausta y medio consciente. Su participación en la fusión había pasado factura. El puente psíquico que había formado había ayudado a guiar a Darren a través de la transformación, pero le había costado fuerzas. Su cuerpo, incluso construido para la guerra, temblaba de fatiga. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en él, observando, esperando. Darren pasó por encima de los escombros y se agachó a su lado, levantándola suavemente. ¿Puedes moverse?, preguntó, su voz ahora más baja, más rica. Resonó con algo más profundo que las cuerdas vocales. Ella asintió débilmente. Sobreviviste más de lo que sobreviviste, dijo. Creo que he cambiado las reglas. Antes de que ella pudiera responder, la consola detrás de ellos cobró vida. Apareció un mapa estelar holográfico, resaltando múltiples sectores en rojo brillante. La red del vacío había reaccionado. Sus exploradores se estaban retirando de los sistemas cercanos. No porque estuvieran derrotados, sino porque estaban recalculando, reposicionando, repensar su estrategia. La presencia de un híbrido exitoso había cambiado toda la ecuación. Darren miró fijamente el mapa. No tienen miedo, dijo, pero ahora son cautelosos. Fala se puso de pie, apoyándose en la consola. No están acostumbrados a cosas que no pueden predecir, añadió. Y ahora soy impredecible. Se volvió hacia la entrada de la cámara.
No podemos quedarnos aquí. Volverán y la próxima vez enviarán más. Archivo asintió. Iremos a las colonias escondidas. Difunda el mensaje. Tenemos una oportunidad ahora. Si se unen otros, si pueden nacer más híbridos. Darren la detuvo con una mirada. No necesitamos más como yo. Todavía no. Un arma es suficiente para cambiar una batalla, pero lo que necesitamos es algo más. Ella levantó una ceja. ¿Qué? Señaló la brillante cámara de embriones detrás del obelisco. En el interior, flotando en un líquido protector, había una pequeña figura, en parte humana, en parte Suraki, que todavía formaba un futuro, dijo. No solo máquinas de guerra, legado. Niños que nacen del equilibrio, no de la desesperación. Tala miró fijamente la cámara, con una extraña suavidad en sus ojos. Eso es lo que querían originalmente. Antes de que el consejo lo torciera, antes de que el miedo se apoderara de él, Darren se acercó a la cámara de embriones y colocó su mano suavemente contra el cristal. No sabía qué sentir. No estaba seguro de si todavía era capaz de sentir como solía hacerlo, pero sabía una cosa. Este niño sería fuerte, no por sus genes, sino porque tendría la oportunidad de elegir en quién convertirse. Detrás de ellos, las luces de la cámara volvieron a parpadear. Los sentidos mejorados de Darren captaron algo en el borde del espacio. Un enorme aumento de energía. No era otro barco explorador. Punto. Era una unidad madre, una de las mentes centrales de IA vacías. Una flota que se despliega como una flor negra entre las estrellas. Allí trae el código de origen. Susurró Phileia. Esa no es una nave cualquiera. Ese es el núcleo de una colmena. Darren sonrió levemente. Entonces déjalos venir. Ella lo miró alarmada. No podemos luchar contra eso. No solo con nosotros dos. No lo haremos, dijo, pero le daremos un mensaje a la galaxia. Activó la consola y conectó el antiguo conjunto de señales de Zaraki. Conectaba no solo con un puesto de avanzada, sino con docenas de ellos enterrados, escondidos y dormidos. Por toda la galaxia, viejas máquinas se movían. Alarmas silenciosas resonaron a través de sistemas que antes se creían perdidos. El superviviente Zar, híbrido humano iraquí, lo escuchó. Una voz, humana y de Zaraki a la vez, habló a través de las estrellas. Soy Darren. Soy humano. No soy perfecto. No soy elegido. Pero estoy vivo y soy libre. Si escuchas esto, debes saber que la guerra no ha terminado. Esto apenas comienza. Y esta vez luchamos juntos. Luego se volvió hacia Thea, con los ojos plateados. Terminemos lo que empezaron. Y en la oscuridad del espacio, por primera vez en generaciones, la esperanza se movió. No en flotas, no en misiles, sino en evolución.